El perfil que nunca cerraste. Confesión real. Siempre pensé que las cuentas viejas en Internet morían solas, que si dejabas de entrar, simplemente quedaban enterradas entre millones de usuarios inactivos. Y yo era de esos que nunca borraba nada. Correos antiguos, perfiles de juegos, foros, todo seguía ahí, olvidado. Hace años solía entrar a un foro de terror, de esos donde la gente compartía leyendas urbanas, creepypastas y experiencias paranormales. Pasaba horas allí, leyendo, comentando, inventando historias. Pero con el tiempo la página cerró. O eso creí. Nunca más pude acceder y la olvidé por completo. Hasta hace poco. Una noche, recibí un correo en mi bandeja de entrada. El asunto era actividad sospechosa en tu cuenta. El remitente era una dirección desconocida, pero mencionaba mi usuario antiguo del foro. Decía que alguien había iniciado sesión con mis datos desde un dispositivo desconocido. Me reí, pensé que era un phishing barato, hasta que vi el detalle que me heló la sangre. Incluía mi nombre de usuario, mi contraseña vieja y la fecha exacta en que había creado la cuenta, más de 10 años atrás. Lo ignoré, o al menos lo intenté. 2 días después, recibí un mensaje privado. No por correo, no en WhatsApp. Era en mi propia bandeja de entrada, del foro que se suponía muerto. El remitente era mi mismo nombre de usuario. El mensaje decía: «Has vuelto. Te estábamos esperando». Entré al foro con incredulidad. Funcionaba como si nunca hubiera cerrado, solo que todo estaba vacío, sin hilos activos, salvo uno, mi perfil. Y ahí lo encontré. Publicaciones recientes firmadas con mi usuario. Eran relatos macabros con detalles tan vívidos que parecían recuerdos más que inventos. Escenas de asesinatos, cuerpos mutilados, descripciones de olores metálicos, sangre seca, gritos apagados. No recordaba haber escrito nada de eso. Seguí leyendo hasta que me encontré con algo imposible. Un hilo nuevo titulado con mi nombre real. Y adentro, una narración exacta de lo que estaba haciendo en ese momento. Estás sentado frente a la computadora, mordiéndose la uña del pulgar. El monitor refleja su cara cansada. Pronto lo sabrá. Me quedé inmóvil. Era imposible. Estaba solo en mi departamento, con las cortinas cerradas. Me levanté de golpe, apagué la computadora y traté de convencerme de que era una broma, una coincidencia. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, mi celular vibró. Era un correo sin remitente. Solo tenía un archivo adjunto. Una fotografía. Me sudaron las manos al abrirla. La imagen era de mí mismo, sentado frente a la computadora, justo como lo describía el foro. La fotografía estaba tomada desde afuera de mi ventana. Salí corriendo a revisar, pero la calle estaba vacía. Ni un coche, ni un ruido. Solo el reflejo oscuro del vidrio. A la mañana siguiente, intenté cerrar la cuenta. Entré al foro, busqué la opción de eliminar perfil, pero ya no había ningún menú, ningún hilo, ninguna interfaz normal. Solo una pantalla negra con letras blancas que aparecieron lentamente. Nunca te desconectaste y nosotros nunca olvidamos. Desde entonces recibo notificaciones a deshoras. Siempre es el mismo patrón. Primero es un relato sobre lo que estoy haciendo, luego una foto. Ayer, por ejemplo, apareció uno que decía: está leyendo en el sofá, con la mirada fija en la puerta, sin darse cuenta de que ya no está solo. Y minutos después, recibí la foto. Ahí estoy yo, en mi sofá, con el libro en las manos, solo que en la foto, detrás de mí, en la puerta, hay una silueta oscura, demasiado alta, demasiado delgada, que no recuerdo haber visto nunca.
Ya no sé si sigo conectado o si ellos han estado aquí todo el tiempo. La colección. En una carretera desierta, bajo un cielo anochecido salpicado de estrellas, mi auto se detuvo. El motor se ahogó, dejando el aire denso y pesado. El silencio era antinatural, sin el zumbido de los grillos ni el susurro del viento. Una docena de luces danzaban en el cielo y una vibración profunda resonó en mis huesos. Un rayo de luz blanca y densa, proyectado desde el cielo, iluminó un trozo de tierra a unos metros de mi auto. Un olor metálico y húmedo me hizo sentir náuseas. Desde la luz, un ser emergió, alto y delgado. Su piel era de un tono grisáceo. Su rostro era una llanura de carne con dos cuencas vacías donde deberían haber estado los ojos. No caminó, sino que se teletransportó, apareciendo a mi lado, detrás de mí, luego frente a mí. Cada movimiento era una punzada de dolor en mi cabeza. Sentí que me estaban inspeccionando, que era un insecto, un experimento. Tocó mi brazo con una mano fría y luego, tan rápido como llegó, desapareció. Cuando el sol asomó, mi auto funcionó sin problemas, como si nada hubiera pasado. Regresé a casa. Estaba vacía. Mis padres, mis hermanas, mi perro, habían desaparecido. No había notas, ni llamadas, ni rastros de ellos. Me desplomé en el sofá y me quedé ahí, congelado por una sensación que no podía comprender. Pasé semanas en un estado de negación. Revisé cada rincón de la casa, cada álbum de fotos, cada cajón. El vacío me golpeaba con cada paso. El pueblo se enteró, la policía me interrogó, pero no tenían respuestas. No había huellas de entrada forzada ni señales de lucha. Se llevaron a mi familia sin dejar rastro. Un mes después, el vacío se convirtió en una constante dolorosa. Recuerdo haberme sentado en el suelo de la sala de estar, mirando el techo, tratando de comprender. Mi mente me traicionaba. Imágenes fugaces de mis seres queridos se intercalaban con visiones de la criatura sin rostro. Fue entonces cuando la vi. Mi hermana solía esconder sus dibujos en el ático. Eran coloridos, alegres, llenos de vida, pero en la esquina de una de sus últimas creaciones había una figura extraña. Una criatura alta y delgada con extremidades desproporcionadamente largas y un rostro liso. La figura sostenía una cuerda que no se unía a nada. Y en la esquina, con la letra de mi hermana, había una palabra. No era un garabato, ni un error. Era una sola palabra que me heló la sangre. La colección. A partir de ese día, el silencio se ha convertido en mi única compañía. El silencio de una carretera desierta, de una casa vacía, de un mundo que ha sido visitado. Porque ahora lo sé. Ellos no se llevaron a mi familia. Ellos nunca estuvieron aquí. Solo soy una pieza más en su colección. Mi vida, mi familia, mis recuerdos, todo es una ilusión, una memoria implantada. Y cada vez que cierro los ojos, la criatura sin rostro me observa desde el borde de mi conciencia, como si fuera una pieza de museo. Y en la quietud de mi mente, escucho una voz sin sonido. Su voz. Y sé que no soy el dueño de mis recuerdos. Solo soy una pieza más en su colección. La pregunta no es si somos los únicos, sino si somos reales. Mi abuelo solía decir que no hay peor soledad que la del monte a medianoche. No porque no haya vida, sino porque la vida que hay no es la que se conoce. Solía contarme historias de un pueblo en las afueras de Michoacán, donde un nahual, un brujo que puede transformarse en animal, se escondía. Me decía que no debía temerle a la bestia, sino al hombre, porque la bestia
La reconoces. Al hombre no. Esa noche, el aire era espeso, cargado de un olor a tierra mojada que no venía de la lluvia. Estaba acampando solo, con la única compañía de una fogata que parpadeaba. De pronto, un aullido rompió el silencio. No era el aullido de un lobo, ni el de un coyote. Era un lamento profundo que se sentía más en los huesos que en los oídos. Un grito de dolor y rabia que se extendía por el monte. Después otro aullido más cerca, y luego otro, hasta que un coro de lamentos me rodeó. Apagué la fogata, temblando, y me quedé en la oscuridad, con el corazón golpeando como un tambor. El olor a tierra mojada se hizo más fuerte y escuché pasos. No eran los de un animal, sino los de una persona, con el crujido de las hojas bajo sus botas. Me quedé quieto con el aliento contenido, sintiendo cómo los pasos se acercaban a mi tienda. Entonces, el olor se mezcló con algo más, algo que me hizo sentir náuseas, un olor a carne cruda y sangre. La carpa se abrió de repente y un par de ojos me miraron. No eran los ojos de un animal, sino los de un hombre. Su mirada era vacía y su rostro cubierto de tierra mostraba una mueca de dolor. No tenía armas, no tenía nada. Simplemente me miraba, como si estuviera esperando algo. Alcé la mirada y vi su mano. Tenía una forma extraña. Sus dedos eran largos y delgados, con uñas afiladas, como garras. Entonces se movió y un escalofrío me recorrió la espalda. El hombre no caminaba, sino que se arrastraba, como una bestia. Me levanté y corrí, sintiendo cómo me perseguía. El olor a tierra mojada y a carne cruda me seguía, y escuché un aullido de dolor y rabia. El aullido no venía de él, sino de mí. Pasaron semanas, y el recuerdo de esa noche se volvió una pesadilla recurrente. Me despertaba bañado en sudor, con el eco de ese aullido en mis oídos. Busqué en internet, en libros antiguos, y descubrí la verdad. No era el nahual lo que me había perseguido, sino el hombre que lo poseía. El hombre era el nahual, y la bestia su sombra, su prisión. Un brujo atrapado en una transformación. Hoy, el olor a tierra mojada ha regresado. Ha estado lloviendo por horas y el olor es más fuerte que nunca. El aullido, el mismo lamento que escuché esa noche rompió el silencio. No es una grabación, no es una pesadilla. El aullido viene de mi propio pecho y lo siento en mis huesos. Mis manos, las veo. Mis dedos se alargan. Mis uñas se vuelven afiladas. He estado corriendo toda la noche, perseguido por mi propia sombra. La bestia, un lobo feroz, me persigue, pero no es mi enemigo. Mi enemigo soy yo mismo, el nahual que vive en mí. La pregunta no es si somos humanos, sino si podemos seguir siéndolo.